La estafa del sistema jubilatorio. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joaquín, un aficionado a la economía, las finanzas y el desarrollo personal. En el pasado las personas trabajaban y cada excedente de dinero lo ahorraban. Algunos lo invertían en casas, en la creación de un negocio o simplemente se compraban algo. El tema es que cuando llegaban a la vejez y ya no trabajaban más, todo lo ahorrado por ellos a lo largo de su vida se convertía en su consumo. De esta forma, cada persona podía decidir cuánto destinar para su vejez y era la única responsable de sus decisiones. Así es como era tradicionalmente. Las personas trabajaban, decidían sobre cómo administrar su dinero y en su vejez vivían de lo acumulado. Y si aún quedaba riqueza a la hora de la muerte, lo heredaban los hijos y las familias acumulaban capital y salían de la pobreza. Pero en 1889 todo cambió. En Alemania se implementó el primer sistema de reparto, donde los trabajadores debían aportar obligatoriamente al pozo común con la promesa de que en un futuro el Estado les brindaría los intereses. A primera vista puede parecer razonable o al menos entendible, pero el sistema de reparto tenía y tiene varios problemas que desembocan en futuras crisis. Veamos punto por punto. Punto número 1. Te obligan a aportar. En el mundo libre, uno mismo es el que elige si quiere ahorrar o no. Eso dependerá de cada uno y de sus situaciones económicas. Puede que en ciertas ocasiones el individuo pase por problemas económicos y quiera desahorrar, o sea, gastar sus ahorros, o simplemente no ahorrar nada en ese periodo de tiempo. Todo esto con el fin de sobrepasar las emergencias. Bueno, eso el sistema de reparto no lo permite. Uno tiene que ahorrar obligatoriamente hasta que el Estado determine que le toca jubilarse. Qué curioso, se nos considera lo suficientemente maduros para votar, pero no lo suficiente para gestionar nuestros ahorros. Qué conveniente para el Estado, ¿no? Punto número 2. Como consecuencia del punto anterior, uno no decide cuánto aportar, en qué invertir los aportes, ni en qué momento va a recibir los intereses. Todo eso depende del gobernante de turno y sus leyes. Punto número 3. Tu dinero en verdad no está invertido, sino que está pagando la jubilación de otra persona actualmente jubilada, lo cual, como ya veremos más adelante, implica que las jubilaciones dependen de un agregado más, el poblacional, cosa que no sucedería si cada uno fuera libre de ahorrar para su jubilación. Cuarto punto y no menor, el dinero pasa por los políticos. Sí sé que habrá muchos que piensen que los gobernantes son buenas personas y que cuidan de nuestro dinero, pero esto no siempre es así, de hecho casi nunca lo es. Lo más común es que si sobra algún interés en las jubilaciones porque se obtuvo más de lo esperado, los políticos lo gasten en sus despilfarros. Ahora bien, si tenía todas estas fallas, ¿por qué se implementó el sistema? Muy simple, en aquel momento las personas tenían una esperanza de vida de aproximadamente 40 años y se jubilaban cerca de los 60. Lo que ocurría era que el trabajador promedio aportaba toda su vida y moría antes de recibir sus aportes, por lo que los políticos podían gastar el dinero de los aportantes sin miedo a que en un futuro se quedaran sin dinero, ya que después de todo, en esos momentos la población crecía a tasas enormes, lo que implica tener muchos trabajadores jóvenes aportando al sistema y pocos jubilados recibiendo el dinero. Pero con el paso del tiempo todo cambió. La tasa a la que crecía la población se fue reduciendo hasta el punto en el cual no hay suficientes trabajadores jóvenes que sufraguen las jubilaciones de los más ancianos. Sin siquiera decir que el avance de la ciencia hizo que la esperanza de vida aumentara enormemente, teniendo no solo pocos aportantes, sino muchas personas listas para empezar a recibir sus aportes que fueron dilapidados por los políticos. El resultado, tenemos cada vez menos aportantes y cada vez más jubilados. El sistema es insostenible. Tarde o temprano está destinado a colapsar, provocando que los jóvenes que aportaron toda su vida no reciban nada. ¿Qué hace el Estado para tratar de frenar el colapso? El déficit que crea el sistema de reparto provoca que el Estado se tenga que endeudar para pagar las jubilaciones. Lo que es un gran problema, porque cuando llega la hora de pagar los intereses se quedan sin financiación para mantener el sistema de pensiones y encima tienen que pagar el costo de incurrir en una deuda que no aporta nada al crecimiento genuino del país. Otro gran problema no menor que influye en las jubilaciones es la inflación, que se come parte de los intereses ganados por los ahorradores, intereses que son muy bajos porque la mayor parte del dinero se destina a deuda pública y encima la mayor parte del capital ni siquiera se invierte, sino que va para pagar íntegramente las jubilaciones actuales. ¿Cómo salimos del problema? La respuesta no es nada satisfactoria. Para empezar, hay que tener en cuenta que una generación de aportantes va a aportar sin recibir nada. Sí, suena una locura, pero es el costo de años de derroches y engaños.
La generación que decida ponerse a su país en sus hombros deberá sacrificar sus aportaciones para cubrir la de los jubilados actuales, a sabiendas que cuando ellos se jubilen no tendrán aportes, o sea, tendrían que ahorrar el doble para mantenerse ellos mismos en el futuro y para mantener los jubilados actuales. Una vez esto sucede, el Estado debería eliminar el sistema de reparto, o sea que cada ciudadano volvería a disponer del 100% de su salario para destinarlo como quiera. De esta forma los ahorros vuelven a sus dueños y son ellos los que decidirán cómo invertirlo. Sé que parece muy drástico, pero la experiencia y la historia demuestran que la transición no es tan dura como se puede pensar en un primer momento. La experiencia de Inglaterra en los años 70 y la de muchos otros países demuestran que es factible. Aún así, para facilitarle la transición a los ciudadanos, es vital que el Estado baje sus gastos drásticamente para así poder reducir impuestos. Esto le daría el empujón necesario a la generación que tiene que ahorrar doblemente para poder no solo mantenerse, sino que salir a flote y evolucionar poco a poco a mejor. Por otro lado, para mejorar la situación de los jubilados y los trabajadores, es vital dejar de imprimir dinero, ya que esta es la principal causa de la inflación sostenida en el largo plazo. Esto haría que los intereses de los ahorros rindan más y crearía una mayor estabilidad en la economía. Ahora bien, supongamos que ya salimos del sistema de reparto y suavizamos la crisis. ¿Qué pasa si el ciudadano no sabe cómo invertir su dinero? Como sucede naturalmente, la demanda de asesoría financiera atraería a emprendedores a este rubro, provocando la expansión de empresas financieras destinadas a invertir el dinero de los ciudadanos en activos con poco riesgo y moderados intereses. Estos fondos de pensiones privados son mucho más transparentes. Uno puede ver cuánto capital tiene acumulado, puede ver en qué se está invirtiendo y los intereses anuales que le están generando las inversiones. Sin olvidarnos de que también se tiene el poder de decidir cuánto dinero mensual destinar al fondo para la jubilación y cuándo retirar el dinero. Todo esto a cambio de una pequeña parte de los intereses ganados como pago para el servicio. Antes de terminar el video hagamos un breve repaso de todo. Si comparamos el sistema de reparto con dejarle la libertad a las personas de gestionarse como quieran, tenemos lo siguiente. Número 1. En el sistema de reparto uno no elige cuánto aportar, cuándo retirar ni en qué se va a invertir el dinero. Si se elimina el sistema de reparto, no solo dispondríamos del dinero que el Estado nos quita para financiar el sistema, sino que también recuperaríamos todas esas libertades sobre nuestro dinero. Punto número 2. El sistema de reparto no ahorra ni invierte realmente. Como vimos antes, el dinero que el trabajador aporta se gasta mayoritariamente en sufragar las jubilaciones actuales, lo cual es inmoral, ya que ¿por qué debería pagar con mi dinero la jubilación de otra persona? Así como también está mal que a la hora de mi jubilación, esta se me otorgue con los aportes de otras personas. En un mundo sin sistema de reparto, el dinero se invertiría de verdad, en los activos que nosotros decidamos, al riesgo que consideremos y cobrando los intereses en la moneda que querramos. Y lo más importante, nuestros aportes son nuestros y solo nuestros. Número 3. El sistema de reparto genera corrupción y es insostenible. No sé qué más decir aquí, creo que quedó la idea bastante clara. Viendo todo esto, ¿con qué sistema te quedas? ¿Con el de reparto o el de libre elección basada en la capitalización? Para ampliar la explicación sobre el tema, te recomiendo los videos del profesor Jesús Huerta de Soto. Eso fue todo por hoy. Espero que el video te haya gustado y sin más nada que decir, ¡chao!